Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vamos a ver una estrategia en la cual vamos a usar las famosas velas de Heikin Ashi, que por cierto os voy a mostrar las dos entradas que hice hoy con esta estrategia, así que prestar mucha atención. Vamos a pasar a pantalla. Bien, este es el exchange de BingX. De hecho, la estrategia que vamos a ver hoy podemos configurarla perfectamente en BingX porque el indicador que vamos a usar es un indicador muy común, que no es un indicador especial de TradingView. De hecho, lo podemos configurar aquí perfectamente en BingX o en el exchange que vosotros uséis, ¿vale? Así que vamos a verlo tanto en BingX como en TradingView. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en gráfico de 5 minutos y poner las velas de Heikin Ashi, tal como lo tenemos en TradingView y tal y como lo tenemos también aquí en BingX. Bien, siguiente, nos vamos a indicadores y este es el indicador que vamos a usar. Se llama SAR parabólico. Le damos un clic. Muy bien. Ahora en la configuración vamos a poner esos puntitos azules en color blanco para que se vean bien. Muy fácil en estilo. No tocamos nada, solamente el color azul lo cambiamos por el color blanco y ya está. Le damos a aceptar y ya tenemos el Parabolic SAR. Por otra parte, vamos a necesitar también una EMA que nos marque la tendencia, porque dependiendo de si estamos alcistas o si estamos bajistas, vamos a entrar en long o entrar en short. Eso ya sabéis que es algo muy típico en la mayoría de las estrategias y aquí no iba a ser menos. Así que vamos a por esa EMA, escribimos la palabra EMA y nos vamos al primer resultado, que es media móvil exponencial. Le damos un clic y ahora vamos a configurar esta EMA muy fácilmente. Vamos a dar un color amarillo, más que nada porque ya tenemos el color blanco en el Parabolic SAR, así que un amarillo, grosor al máximo y ahora el valor, por supuesto, valor de 200. Aceptamos, ahí lo tenemos. Bien, antes de pasar a explicar la estrategia, vamos a configurarlo también en BingX para que veáis que se puede configurar igual de fácil que en TradingView, pero en nuestro exchange, ¿vale? Sin tener que salir de nuestro exchange favorito. Muy fácil, nos vamos a poner en 5 minutos también las velas de Heikin Ashi, ya las tengo puestas. Si no, vendríamos aquí abajo y las pondríamos de un solo clic. En indicadores vamos a buscar escribiendo la palabra SAR y ese primer resultado que nos sale, el SAR parabólicos, le damos un clic y ya lo tendríamos también, simplemente igual que antes le vamos a dar el color blanco y por otra parte lo mismo con la EMA, si escribimos la palabra EMA, este primer resultado es la media móvil exponencial, así que con la misma nos vamos a la configuración, le damos el color amarillo, veis que todo es igual, grosor al máximo, entrada de datos, valor de 200, aceptamos y ya lo tendríamos también aquí. Esto porque es muy útil, porque si lo tenemos todo en BingX no nos hace falta usar TradingView, en este caso no. Son muchas las estrategias que tengo en el canal en la que no dependemos de TradingView y podemos operar directamente desde nuestro exchange. Bien, vamos a verlo en TradingView, aunque como os digo, podríamos verlo perfectamente en BingX, ya lo habéis visto, ¿vale? Y como no, como os dije antes al principio del vídeo, os voy a mostrar las dos entradas que hice, que por cierto una de ellas me acabo de salir hace 10 minutos y vais a ver por qué. Vale, en primer lugar, condiciones para entrar en long. Para entrar en long, el precio tiene que estar por encima de la EMA. La EMA es esta línea amarilla que tenemos por aquí. Si el precio está por encima, es la primera condición para entrar en long. Segunda condición, entramos cuando el Parabolic SAR esté por debajo del precio, como es este caso, ¿vale? Aquí empieza el Parabolic SAR a estar por debajo, el precio por encima, es la segunda condición. Genial. Ahora bien, ¿en qué vela vamos a entrar en long? Aquí quiero que prestéis mucha atención a la hora de entrar y a la hora de salir. Os digo que esta estrategia es súper eficaz. De hecho, cuando la probéis me lo vais a decir, ¿vale? Me lo dejáis en los comentarios. Es muy importante para mí y además es que en este vídeo os lo voy a demostrar, ¿vale? Que es una estrategia muy sencilla y muy eficaz. Tercera condición. Vamos a entrar en una vela verde que no tenga mecha por la parte inferior. Vamos a poner el zoom para que lo veáis bien. Vemos aquí tenemos ya el Parabolic SAR. Se está empezando aquí a desarrollar un punto, 2 puntos, 3 puntos. Aún está muy reciente porque todavía no hemos roto, digamos, que esta zona de techo. Vamos a marcarla, esta zona de resistencia. Es importante, como os digo, tener siempre la estructura presente, ¿ok? Vale, con lo cual esta vela, que es la primera vela que no tenemos mecha por debajo, no nos sirve porque todavía no estamos fuera de la ruptura de la estructura. La siguiente vela tiene mecha, la siguiente tiene mecha por debajo también. Si tiene mecha por encima nos sirve, pero si
tiene mecha por debajo, no. ¿Cuál es la vela que ya no tiene mecha por debajo? Vale, pues es concretamente esta vela. Este es nuestro punto de entrada. Vale, seguimos con las condiciones, porque ahora vamos a ver también cuándo salir de la operación. Y para salir de la operación tenemos dos opciones. Yo os voy a decir los pros y los contras de las dos opciones que tenemos. Por un lado, podemos salirnos cuando nos encontramos con una vela doji. ¿Qué es una vela doji? Vale, que yo sé que mucha gente no está muy puesto en los patrones de velas, etcétera. El doji es un patrón de vela. Básicamente es esto que tenemos en pantalla. Una vela doji es una vela... Cuidado porque esta vela doji puede tener muchas variantes, pero esta es la que nosotros buscamos. Buscamos una vela, como tenéis aquí en pantalla, que no tiene cuerpo, no tiene nada de cuerpo o muy poquito cuerpo y que tiene mucha mecha por ambos lados. Vale, también podría servirnos, por ejemplo, esta. Fijaros en esta. ¿Veis esta vela? Esta vela podría tomarse como una vela doji también. Más, a ver si veo más por ahí. Sí, esta otra vela de esta esquina, vemos que tiene un cuerpo pequeñito, tiene mecha por las dos partes. Podría también ser una vela doji, pero la más común y la que más nos va a servir es esta, ¿vale? También puede ser esta si tuviese mecha por la parte, a ver, os la marco, esta que os estoy marcando aquí. Si tuviese igual de mecha por la parte superior, también sería una vela doji interesante. Pero el patrón más común es este que vemos aquí, que además es el que nos indica esa reversión, ¿no? Bien, ahora os digo por qué puede ser una opción o puede no ser la opción mejor, ¿vale? Vamos a ver cuál es otra opción para salirnos de la operación, que de hecho es la que yo he usado hoy en las dos operaciones que he hecho, y es ni más ni menos que esperar a que nos encontremos con otro Parabolic SAR pero bajista. Veis que aquí tenemos un Parabolic SAR alcista porque está por debajo del precio, y aquí se empieza a formar otro Parabolic SAR bajista. Pues ahí, en ese punto concretamente, es ahí donde nosotros nos tenemos que salir de la operación, ya sí o sí, porque por ejemplo vamos a mirar cuántas velas de ese tipo hemos encontrado por aquí. Nos hemos encontrado con esta vela roja, un buen punto de salida, y aquí también tenemos esta otra que concretamente esa vela roja es en la que yo me he salido. Cabe decir, importantísimo esto, la vela doji tiene que ser del color contrario a la tendencia. Si estamos en tendencia alcista, la vela o este patrón de vela tiene que ser de color rojo, como puede ser este caso, que tampoco es una mala zona para salir de la operación, o como puede ser esta. Fijaros que esta coincide a la perfección con el punto exacto donde se empieza a formar el Parabolic SAR bajista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí hubiéramos entrado en esta vela. No voy a marcar aquí como punto de entrada porque ya sabéis que estos son velas Heikin Ashi y no podemos saber el punto exacto donde comienza una vela o donde termina una vela, ¿vale? No podemos saber ni el cierre de la vela ni el comienzo de la vela siguiente porque no son velas japonesas, ¿vale? De hecho, no podemos hacerle ni backtesting, ¿vale? Esto tiene que ser a ensayo y error, no hay otra manera, ensayo y error, ¿vale? Y en cuenta demo y que probéis vosotros mismos. Vamos a tomar como punto de referencia la mitad de la vela, ¿vale? Para que sea ahí una cosa pues 50-50. Cogemos la mitad de la vela y nuestro punto de salida, como veis, sería en esta vela doji que tenemos ahí arriba, ¿vale? Por otra parte, importante, esto sí os lo puedo marcar, que es la gestión de riesgo, en este caso, para poner nuestro stop loss. Si tenemos esa zona de suelo ahí o de soporte, nos intentamos apartar un poquito, ¿vale? Aunque parezca un poco descabellado ponernos aquí, teniendo en cuenta el profit que vamos a alcanzar, no es tan descabellado. De hecho, si nos salimos en esta primera vela doji que vemos aquí, roja, que he marcado antes, veis que si nos salimos ahí, bueno, la cosa ya está un poco más complicada porque tenemos prácticamente un stop loss con un tamaño el doble mayor a nuestra gestión de profit. Pero si tenemos en cuenta justo donde comienza el Parabolic SAR bajista, fijaros que prácticamente es un 1 a 2, 0.65 y 0.97, prácticamente un 1-2, Y os voy a mostrar la siguiente operación que nos va a llevar a tiempo real a como estamos ahora mismo en Bitcoin cuando estoy grabando el vídeo hoy lunes a las, os informo, lunes a las 22:15 hora española, ¿vale? Yo en esta operación, como os comenté antes, me he salido hace unos 15 minutos y os digo por qué. Yo en esta operación entré justamente aquí en esta vela. De hecho, la podía haber tomado aquí primero, pero me gusta siempre dejar un poco correr. Entonces, después hubo un par de velas bajistas y en esta vela, ¿sabéis por qué no he entrado? Porque esta vela tiene mecha por la parte inferior. Entonces yo he entrado en esta vela de aquí. Esta es la vela donde he entrado. Lo
Lo que he hecho ha sido tomar como punto de soporte los mínimos anteriores, me he apartado ligeramente con el stop loss y antes os había comentado que podíamos cerrar en una vela como estas. Os la voy a mostrar bien para que la veáis, la voy a remarcar. Esta podría ser una vela doji muy buena, ya lo estáis viendo, tiene un cuerpo muy pequeño, mecha por ambos lados, genial. Tenemos aquí al lado, os voy a borrar esta, un segundito, tenemos aquí esta otra vela, fijaros bien, cuerpo más pequeño aún, vale, ahí ya me está advirtiendo, cuidado, ya me está advirtiendo, pero bueno, yo todavía he tomado el segundo ejemplo que os puse, que era esperar a que el Parabolic SAR bajista asomase la cabeza, entonces he alargado un poco más la operación y me he salido justo aquí, hace, pues como os digo, hace 15 minutos, en esta vela roja me he salido. Ya os digo, son las únicas dos operaciones que hice esta tarde, además probando el indicador y la verdad que genial. Atentos una cosa, para que sepáis que yo tengo la estructura siempre en todo momento, no me he salido aquí solamente porque ha empezado aquí el Parabolic SAR bajista y demás, no amigos, mirad, yo si me voy aquí, por ejemplo, esta es la misma gráfica de Bitcoin, si nos vamos a 4 horas, que si os fijáis al principio del vídeo estaba en 4 horas y yo reduzco esto, de hecho vamos a ocultar los indicadores, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? ¿Vale? Fijaros cómo, de qué manera hemos venido a tocar un máximo anterior, ¿vale? ¿Que eso se puede romper? Pues no lo sabemos, si vamos a romper para arriba o si vamos a romper para abajo, no lo sé, porque aparte, como ya sabéis, a mí no me gusta estar expuesto a mercado durante mucho tiempo, de hecho la estrategia que estamos viendo hoy es en 5 minutos, pero mirad, yo cómo voy a seguir con una operación cuando estamos superando un máximo anterior. Eso puede ser una trampa como una catedral de grande, así que siempre mirando el macro 4 horas, analizando el macro, aunque estemos en 5 minutos, siempre analizando el macro, y de hecho veis que el rechazo ha sido clarísimo, de hecho rechazo, vela bajista, veis la vela bajista que acaba de comenzar ahora, Parabolic SAR desarrollándose hacia abajo y todo a nuestro favor, así que ya os digo, esta estrategia tiene una alta efectividad. Ahora sí, lo que os comentaba antes, si por lo que sea no localizáis esa vela doji, porque muchas veces no aparece, otras veces aparece antes de tiempo y te va a hacer tener un profit más pequeño, guiaros más del Parabolic. Si encontráis un Parabolic bajista en este caso, y si estáis en short buscáis un Parabolic alcista, y aparte de eso mirad la estructura en 4 horas, cambiáis a 4 horas, lo tenéis bien sencillo, y si veis que estáis en una zona de máximos o de mínimos, os salís de la operación pero cagando leches. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vamos a ver un ejemplo en tendencia bajista. Aquí es todo lo contrario. Si antes buscábamos que el precio estuviera por encima de la EMA, que es esta línea que tenemos de color amarilla, aquí lo que buscamos es que el precio esté por debajo, como es este tramo de aquí. Todo lo contrario, antes eran velas verdes, ahora son velas rojas,
el parabolic SAR tiene que estar por encima porque es lo que ejerce presión hacia abajo. ¿Y qué buscamos aquí? Buscamos para entrar una vela roja que no tenga mecha por la parte superior, no que no tenga mecha por la parte inferior. Aquí es al revés, no os liar, ¿vale? Antes buscábamos que no tuviera mecha por la parte inferior, ahora buscamos que no tenga mecha por la parte superior y que aparte de eso es una vela roja, ¿vale? Con lo cual, si aquí empieza el parabolic SAR, aquí damos por hecho ya que estamos bajistas porque estamos por debajo de la EMA, pues puede ser una buena vela para entrar, tanto esta vela como esta vela como esta vela. ¿Por qué esas tres velas? Fijaros que ninguna de las tres velas tiene mecha por la parte superior, ¿de acuerdo? Así que, de hecho, vamos a coger por la mitad, vamos a coger el techo, nos separamos un poquito, techo o resistencia en este caso. Y ahora bien, ahora viene lo interesante, porque aquí yo me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, no tengo esa vela que os comentaba antes, que es la vela doji. Fijaros bien en las velas, aquí estamos buscando el punto de salida para nuestro take profit, ¿eh? Fijaros, todo velas bajistas, pero estas velas que van en contra, que son verdes, no son velas doji, no son velas doji de las velas doji que buscamos, ¿vale? Porque nosotros lo que buscamos es una vela tal que esta, como esta o algo más similar como esta otra. Fijaros en esta otra, también os podría servir, pero en este caso fijaros que no tenemos ninguna vela de ese estilo, entonces hay que hacerle caso al parabolic SAR. Aquí tenemos el primer punto de parabolic SAR, pues ahí es donde nosotros vamos a salirnos de la operación, justamente donde empieza el parabolic SAR, en este caso alcista. Espero que se haya entendido la estrategia. El vídeo de hoy no lo quiero alargar mucho, quiero que sea un vídeo directo al grano. Si hay alguna duda, ya sabéis, no dudéis, ¿vale? No dudéis, para eso está la caja de comentarios, para que me preguntéis cualquier cosa, lo que queráis. Quiero que sepáis antes de nada que esta estrategia la he aplicado durante mucho tiempo, aunque es la verdad que es la primera vez que la traigo al canal, pero esta estrategia, como os comento, la he aplicado ya hace mucho tiempo. Hablo de años y siempre me pareció de las más efectivas para velas de Heikin Ashi. No son unas velas a las que yo les tenga especial cariño, la verdad. Todos los que me conocéis ya sabéis que el 99,99% de las veces opero en velas japonesas. También la mayor parte de mi trading lo opero en temporalidades superiores a 5 minutos, pero para aquellas personas que les gusta rascar pequeños movimientos de 10, 15, 20 minutos, incluso hasta una hora, se podría llamar scalping perfectamente, y en velas de Heikin Ashi, probar esta estrategia, probarla y me hacéis saber en los comentarios qué os parece. Ya he dicho esto, si os ha gustado el contenido, dejadle un comentario, un like y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.